el perfil del chamán como algo no extrapolable, como algo, bueno, parecía como un poco como que no tenía una relevancia más que cultural. Sin embargo, yo he trabajado con chamanes y ellos dicen que son las plantas las que le comunican los sistemas de sanación, con lo cual es más probable que individuos que tenían una comunicación muy poderosa con el ambiente hayan recibido de las plantas la información necesaria para llegar a estas conclusiones. De hecho, yo, por ejemplo, en trabajo que hice, estando aislado después de 10 días, claro, soy fumador, mi olfato es una basura, pero después de 10 días yo sentía la persona que me iba a dejar la comida a 30 metros, sentía su olor hasta los 50 metros. O sea, hay una capacidad del ser humano y creo que también hay algunas cosas que creo que hay estudios psicológicos que los bebés traen de manera innata y que con la sociabilización van muriendo, ¿no? Alguien me preguntó una vez si hablar con las plantas era malo. Lo malo no es hablar con las plantas, lo malo es que te contesten las plantas. Si viene alguien y te dice de que el conocimiento que ha recibido es porque ha recibido de que un árbol, una planta le ha contestado, es el mundo de las creencias. Es el mundo de las creencias. Es complicado entrar en esa historia. Los españoles decían que perseguían, los españoles decían que cuando fueron a América perseguían el dorado y torturaban a los indios para que les dijeran dónde estaba esta ciudad que era toda de oro, etcétera, etcétera, que era este tesoro increíble. Y parece que hay algunos que dicen que el dorado es ese mundo en el que te entra la ayahuasca, en que muchas veces se ven las cosas de color oro y que el tesoro es el conocimiento. Es una casualidad, es una pregunta sin respuesta de cómo tantos pueblos con tan poca permeabilidad cultural conocen esa funcionalidad. Es difícil de entender, o sea, no hay una explicación antropológica ni sociológica que lo haga así, que hayan encontrado esa oportunidad. De entender desde la perspectiva materialista occidental, ¿no? Es difícil. Pero de manera empírica hay formas de probarlo. O sea, yo no escucho ningún estudio que se hayan podido hacer en la puerta de los curanderos, que digan, a ver, los que salen del curandero, ¿qué me cuentan? ¿Me entiendes lo que digo? O sea, así como me dicen, mira, yo tengo un grupo de estudio que son los daime. Pues mira, se ponen en la puerta de los curanderos que tengan algún tipo de prestigio, algún tipo de trayectoria, ¿no? Porque incluso tú sabes que los curanderos, el chamán, en la tribu, corría serio peligro de vida. O sea, si alguien se consideraba engañado por el chamán, tenía derecho a matarlo. Es una profesión peligrosa, porque además muchas veces... Tenía que saber el hombre. O lo hacía muy bien, coño. Y los chamanes a mí también se les alquilaba para producir daño a los otros y es un problema de poder. El chamán es una figura de poder en una cultura con sus representaciones y es un rol dentro de esa estructura social, con todo lo que significaba, y matar al chamán del pueblo enemigo era introducirles realmente pero esto un sociólogo, un antropólogo hablará con más conocimiento de mí. Yo solo constato la curiosidad que representa esto, pero también hay gente que ha hablado también dicen que han sido los extraterrestres que han transmitido ese conocimiento y que se lo quiere creer, se lo cree. Estos por lo menos hicieron la ayahuasca. Estos por lo menos hicieron la ayahuasca. Pero mira, yo creo que la dificultad es extrapolar la figura del chamán de unas culturas que son chamánicas a Occidente, ¿no? Entonces, o sea, ahora vemos, o sea, como muchos rituales con sustancia o muchas veces sin sustancia, ¿no? O sea, rituales chamánicos, o sea, para mí esto la mayoría de los casos, por no decir todos, son bobadas New Age, ¿no? O sea, porque no se puede extrapolar esa figura chamánica a una sociedad que no lo es, ¿no? Entonces, ellos utilizan unas metáforas. Pero la pregunta mía no pasa por extrapolar la figura. La pregunta mía pasa por qué lugar o de qué manera nuestra ciencia intenta comprender
hechos que van allá de cierto materialismo. Sheldrake lo pone muy bien en su libro, ¿no? El espejismo de la ciencia. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Bueno, mucha gente dirá que Sheldrake está loco, pero Sheldrake es miembro de una de las academias británicas más importantes del planeta, como se dice. Y en realidad, creo yo, esto me parece a mí, yo no, más bien tendría que preguntar, yo no puedo hablar, pero creo que es uno de los pocos que se atreve a ventilar en público cosas que en ciertos ambientes científicos, ¿no? A lo mejor a la ciencia le estamos pidiendo más de lo que es capaz de darle. Sí. A ver, la ciencia no es una religión. La ciencia es un método que se va construyendo a lo largo del tiempo. Hace 80 años o 120 años se podía pensar que muchas enfermedades víricas también entraban dentro del mundo de lo espiritual, ¿no? Pero Y la ciencia es casi divina ya. No, pero la ciencia también es divina para los que no sois científicos. Para los que lo somos y trabajamos esto, sabemos que estamos continuamente cometiendo errores y que la ciencia se construye cometiendo errores, no se construye cometiendo acertos, porque la base principal de la ciencia es falsar premisas, no demostrarlas. No sé por qué hay esta especie de tratar de contraponer continuamente un tipo de conocimiento u otro, cuando en realidad de lo que estamos es más bien tratando de la ciencia hacia nuevas corrientes científicas, incluso pues las que haya no permitirse trascender. Las que haya todas las corrientes científicas que trabajan con el método científico, y unas son capaces de diseñar experimentos más creativos y de arrojar respuestas, y otras lo son menos. A ver, a día de hoy la física teórica no pasa de ser física teórica, porque no se puede diseñar el experimento para probar si la teoría de las supercuerdas funciona de manera empírica. Se necesitaría un acelerador de partículas como la Vía Láctea. Bueno, son construcciones teóricas. El problema de la ciencia muchas veces es el problema de construir un método para tratar de abordar el fenómeno. Pero yo soy más positivo, más optimista que pesimista, porque a día de hoy los avances que se han hecho en biomedicina están en años luz de lo que pensábamos hace 50 o 60 años, ¿no? Hay enfermedades que antes entraban dentro del mundo de la magia, como es la epilepsia, y hoy, a día de hoy, sabemos que la epilepsia está provocada no por fenómenos malignos, ni demoníacos, ni mágicos, sino por fenómenos concretos que tienen que ver con una situación anormal del sistema nervioso. No sé, yo creo que no merece la pena darle muchas más vueltas a esto. Perdona un momento, porque parece que no vas a escuchar la respuesta que estás buscando. Y hay otros compañeros esperando. Por favor. Sí, para José Carlos. En los casos de sobredosis de ibogaína, ¿se ha entendido cómo ha sucedido, qué órganos han fallado, cuál es el mecanismo de acción? Fundamentalmente es a nivel de corazón. El corazón, o sea, la ibogaína produce bradicardia y produce enlentecimiento de la onda QT. Esto quiere decir la capacidad que tiene el corazón para recuperar en el bombeo, ¿no? Entonces, personas con problemas cardiovasculares o con problemas cardíacos, ante o bien una dosis muy alta, que no es lo habitual. Lo habitual, como digo, es más bien el miedo a la sobredosis, al síndrome de abstinencia, que en adictos. O sea, puede ser por las dos cosas, o bien enfermedades previas cardiovasculares, personas que han hecho vuelos transoceánicos y que no se ha dejado que el organismo, que el sistema circulatorio vuelva otra vez a la normalidad, se han producido también embolias, pero lo habitual han sido bien sobredosis. La ibogaína, al reducir el fenómeno de tolerancia, la dosis que antes era una dosis habitual se transforma en una sobredosis, o trastornos cardiovasculares previos. ¿Persona sana, con corazón sano, que haya tomado una dosis muy alta? En las autopsias a día de hoy no se ha encontrado. Hemos de matar unos cuantos más para tener más información. Quería hacer una pregunta. Una pregunta antes a Isabel, creo que soy tú, sobre los estudios, ¿no? Estudios en personas que consumían ayahuasca 2 veces por semana, ¿no? 8 veces al mes, durante más de 15 años, ¿no? A mí me daba la sensación, me ha sorprendido mucho ese dato, porque, no sé, cuando haces un viaje interior grande te das cuenta que para integrar eso y asimilarlo y tal, hace falta un tiempo, ¿no? Hacer eso 2 veces en semana durante 15 años, a mí me suena, no sé si a compulsivo, sobredosis o algo un poco. Me ha sorprendido, ¿no? Me gustaría que... Criterios mínimos de inclusión, estos. O sea, quiere decir que había gente que antes de nacer ya estaba tomando ayahuasca. En Mapiá, las madres toman ayahuasca durante todo el embarazo. Las madres, antes del parto, toman ayahuasca.
y cuando el niño está fuera de su madre, antes de cortarle el cordón umbilical, le ponen una gota de ayahuasca en la boca y después, para que le proteja de este mundo, y después cortan el cordón. O sea, algunos de los que se participaron en este estudio no llevaban 15 años, llevaban 40 y 50 años tomando 2 y 3 veces por semana. Y eso le da aún más valor. Mapiá es una sociedad que vive desde, para, con la ayahuasca y su uso de manera habitual y continua demuestra que no ha habido ese deterioro cognitivo, este deterioro neuropsicológico que podía ser asociado a otra sustancia consumida de esa manera y en estas cantidades. ¿Para qué lo hacen? Bueno, es una manera de vivir, es una manera de estar. Los niños toman ayahuasca, los abuelos toman ayahuasca. El domingo no hay televisión, ahora sí, pero no había televisión, pero había ayahuasca. ¿Y no hay algo ahí como de adictivo? O de... No. Cuando sacabas de ahí a una persona que había estado 20, 30 años tomando ayahuasca y la cogías y te la traías a Madrid y no sentía absolutamente ninguna necesidad de tomar ayahuasca. Y esto era una evidencia clara y... Claro, son estos problemas de traducción cultural. Nosotros entendemos los efectos de la ayahuasca desde un punto de vista psicoterapéutico. Estamos contaminados todavía por la herencia freudiana y todas las psicoterapias, se llamen como se llamen, viven contaminadas de esta herencia, que implica resolver conflictos intrapsíquicos por medio del acceso al inconsciente. Pero esto no es la forma en la que los daimistas toman ayahuasca. Los daimistas no toman ayahuasca para acceder a este tipo de contenido inconsciente, toman ayahuasca para conectarse con la divinidad y tienen sus himnarios y tienen sus ritos muy estructurados. Entonces es la doctrina para los daimistas la que marca el uso de la ayahuasca. Desde el punto de vista de la contextualización de la doctrina, lo normal quizá es tratar de tomar ayahuasca para buscar conflictos intrapsíquicos, porque los conflictos no están dentro de nosotros, están fuera, y de hecho es por eso es una religión sincrética, ¿no? Porque ha bebido mucho del chamanismo. Es difícil de hacer estas traducciones culturales muchas veces, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes también, ¿no? Que en el mundo chamánico no existe esta idea de desarrollo personal, ¿no? Que tenemos, o sea, el chamán toma para curar y punto, ¿no? O sea, no hay estas cosas, ¿no? Como de conexión interna y sacar del inconsciente. No, entonces, claro, o sea, tenemos esta dificultad, ¿no? O sea, por eso hablaba también, y insisto, ¿no? en esta idea de sacar la figura del chamán y ponerla aquí, ¿no? Y con estas ideas chamánicas, o sea, para mí es un error, ¿no? Porque es que no es extrapolable, ¿no? Es traducible, eso sí que es cierto, ¿no? O sea, hay que traducir, ¿no? este saber, este conocimiento, pero no se puede extrapolar directamente, ¿no? Porque no estamos en una cultura chamánica, igual que es difícil entender, ¿no? O sea, la vida o la concepción que tienen en Mapiá, ¿no? del uso de la ayahuasca, ¿no? O sea, podemos traducirlo, pero no extrapolarlo directamente. ¿Pero por qué? Si somos seres naturales... Perdona, que estaba aquí esperando. Ya, una pregunta. Cuando se utiliza el iboga, ¿no? Para la heroína, como se estaba hablando, ¿no? La adicción predominante para la cual se sugiere, o sea, que estás hablando es la heroína, entendí yo. Entonces, el paciente que tiene un problema de adicción entra con síndrome de abstinencia previo a la toma de iboga. Se deja que empiece a aparecer el síndrome de abstinencia. Bueno, se tiene que ir allí, pasar un día. No. Cuando empiezan los primeros síntomas de abstinencia es cuando se administra la ibogaína. Exacto. Y de manera pues milagrosa y pasa desaparece. Semana, digamos, unos 2 días. Bueno, los efectos totales, el efecto farmacológico dura unas 8-15 horas, ¿no? Dependiendo de la dosis. Cuando sale de ahí el paciente ya, el mono desaparece. Ha desaparecido. Y la parte física se va. Se va. Y la parte psicológica muchas veces también. ¿La parte psicológica? Muchas veces también. Muchas veces también. Por eso también hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que influye en la resolución del problema? ¿Es la experiencia psicológica? ¿Es el mecanismo de acción biológico o neurobiológico que tiene la ibogaína? ¿Son las dos cosas? Probablemente sean las dos cosas, ¿no? No me gusta estar deteniendo aquí mucho. Y con el ayahuasca
cuando se utiliza para... No, ahí tiene que ir ya limpio, ¿no? Luego hay una parte que dices que si no te curas te van a volver a dar y supongo que esto... Como no te cures te vuelvan a dar. No, muchas gracias. Pero Porque es una experiencia intensa. Es intensa. Entonces, la ibogaína como uso de crecimiento personal o New Age o eso, no es... A ver, es muy utilizada también en contextos de crecimiento personal. Sí. Y en New Age, por supuesto, porque los New Ageeros utilizan todo. Toman todo. Toman todo. Todo lo que... Vale, pero supongo que con la ayahuasca entonces el paciente, el adicto, tiene que hacer su limpieza previa y hacer su detox y entonces ya llegar a un centro de ayahuasca para recolocar sus cosas y... El mono de los opiáceos con ayahuasca no es recomendable. Vale. Para nada. ¿Has tenido experiencia de gente con...? Sí. La gente que ha ido ahí con signos de abstinencia de metadonas cercanos y a agravarse la sintomatología y no es... Los síntomas físicos se acrecentan. Nos quedan 10 minutos, tenemos 4 preguntas. 1, 2, 3 y 4. Y acabaremos, lo siento, pero no disponemos de más. Telegráficamente, Carlos, porque has sido tú también muy rápido y me he quedado también con ganas de que dieras un poco más de detalles en el contexto tradicional. La ibogaína, ¿cómo se prepara? No sé ni si me he enterado muy bien de qué es, o sea, qué tipo de parte, de qué tipo de planta es, cómo se prepara, sí. Con qué objetivos la utilizan, sí, puedo... qué diferencia hay luego también en la preparación occidental, si se prepara de la misma manera o no. Y también los efectos es que también no he terminado tampoco muy bien de... Quizás si lo pudieras comparar, porque hemos visto que son muy potentes por lo que habéis mencionado. No se parecen a ningún otro. Ha habido un momento en que me ha recordado algo de la Salvia Divinorum, cuando has hablado del mundo onírico y tal. No sé si tiene alguna relación o... ¿Me recordáis haciendo preguntas? Un político, que hay un periodista que hay en Cataluña, José Cuní, que hace la pregunta, se va a responder y tal, y cuando al final le da la palabra al otro, el otro ya no sabe qué decir. Bueno. En Gabón el uso, esta es la planta de la iboga. No, la de allí no me llega el dedo, pero la planta de la iboga está ahí. Sí, entonces se raspa la corteza de la raíz. Sí, es la corteza de la planta, la corteza de la raíz de la planta se tritura, ¿no? Y no podía haber traído algún vídeo, pero tampoco por el tiempo, y se toma pues como a puñaditos, ¿no? La corteza pulverizada. Entonces los rituales suelen durar 3 días, entre 3 y 5 días. Hay una limpieza, ¿no?, en la que todas las mujeres se llevan a las mujeres al río, las bañan, y es como un proceso de renacimiento, en el sentido de que hay que cuidar al iniciado porque va a volver a nacer. Es un niño pequeño, entonces se le desnuda, se le lleva al río, las mujeres le bañan, los hombres mientras tanto van preparando el tal. Hay todo un sistema ritual en el que durante 3 días se van haciendo diferentes cosas, hay cánticos, hay música, como en todos los rituales de todas las culturas, y la iniciación suele durar pues entre 24 y 48 horas, en las que repetidamente se va dando ayahuasca. A veces también se pone a la gente delante de un espejo, ¿no?, para que la de ayahuasca le muestre la iboga le muestre su verdadero ser. Y los rituales son muy espectaculares. Si entráis en YouTube hay algunos rituales en los que se pueden ver los cánticos. Son, como en todos los rituales africanos, son rituales de posesión generalmente, donde se conectan también con los espíritus de los antepasados, y siempre, como digo, acompañado. Están los niños, toda la comunidad participa del ritual durante estos 5 días, y se entiende que cuando termina el ritual la persona tiene una nueva identidad. Y son muy puntuales, son muy puntuales, sí. No es como la ayahuasca, que son rituales muy... No, suele ser, las personas suelen tomar iboga solamente en los momentos de iniciación o cuando tienen algún problema concreto, suele ser 1 o 2 veces en la vida. Es muy diferente al contexto occidental, en el que lo que se utiliza es un extracto de la planta purificado en clorhidrato y en dosis fija, que además se mide por miligramo kilo, ¿no? ¿Es oral también? ¿También lo administran siempre oral? Se puede administrar oral, sí, generalmente se administra oral. ¿Intramuscular no? También. No, ni intravenoso.
bueno, Es que siempre es... intravenoso había oído hablar. Sí, hay clínicas que lo hacen intravenoso, pero bueno, la vía intravenosa siempre va acompañada de un riesgo mayor, ¿no?, que la vía oral. ¿Y los efectos son parecidos a alguna otra cosa? No, el mecanismo de acción es muy diferente. La salvia divinorum actúa sobre los receptores opioides kappa, que tampoco es el mecanismo de acción sobre el que actúa ninguna otra sustancia que conozcamos de perfil alucinógeno. La ayahuasca, psilocibina, DMT, LSD actúan sobre los receptores 5-HT2A, y la ibogaína es lo que explicaba antes, toca un poco todo. Toca receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, de acetilcolina, de glutamato, no sé, en ese sentido es... Al fondo, sí. Bueno, en realidad un poco cuestionando de el chamán y la ciencia o una cosa así, ¿no? En lo que estabais hablando. Un poco concreto, por favor, porque vamos muy justos de tiempo. ¿La naturaleza tiene inteligencia? Muy bueno. ¿Sabes? Porque simplemente decir natural, la naturaleza, en nuestro contexto occidental, nos hace como decir que nosotros no somos naturaleza, ¿sabes? Somos artificial, porque la naturaleza es como algo que no nos pertenece a nosotros. Entonces yo creo que el problema, o bueno, que la cosa puede estar en la separación de Occidente de la naturaleza, de los procesos naturales. Entonces esa separación que ahora se está filtrando de alguna manera muy potente en Occidente y en todos los lados, se está filtrando como ese retorno a volver a unirnos a esa naturaleza, ¿no? Entonces ahí puede haber una clave importante para empezar a entender todos esos procesos que los chamanes o los mundos indígenas pues se han dado de por sí naturalmente. Vale. Entonces... Mira, te contesto al hilo de esto. Tú decías, a mí que me venga alguien y me diga que un árbol me ha hablado, y hay un científico, hay un montón de estudios donde se está demostrando que las plantas tienen inteligencia. Que sí, mira, te lo digo. Que saben qué tipo de planta está detrás, los diferentes planos, las diferentes sustancias, cuáles son nutrientes, ¿sabes? Tiene como referencias del contexto donde ella está. Entonces hay una inteligencia en ella, ¿sabes? En las plantas. Yo debo ser sordo, a mí no me hablan. Y el día que me hablen me asustará. Sí. Perdonar un momento porque es que tenemos que cortar ya. ¿Es debate o es pregunta? No, es que si acaso organizaremos un debate y todos los conocimientos intentáis ponerlos en común. Nosotros nos tomamos un café aquí al lado y veremos al final a ver quién queda vivo. Lo siento, pero tenemos que acabar porque el personal está cerrando la puerta.